Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que haremos será calcular la pérdida de carga utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Para ello utilizaremos los siguientes datos: un caudal de 1.8 litros sobre segundo, un diámetro de 50 milímetros, una longitud de una tubería de 50 metros y su material de PVC. Ahora, debemos entender de que obviamente para usar la ecuación de Darcy-Weisbach vamos a tener una sección completamente llena y la tubería va a trabajar a presión. Ahora, aparte de eso existe una condición más, la cual nos dice que esta metodología y esta ecuación solamente se aplica cuando el diámetro es menor a 100 milímetros. En caso de que su diámetro sea mayor a este valor, deberán utilizar la ecuación de Hasen-Williams, la cual utiliza otra metodología. En nuestro caso es de 50 milímetros, por lo cual se acepta el método de cálculo. También ustedes pueden calcular el diámetro ya previamente con la ecuación óptima para calcular el diámetro según el caudal, que anteriormente ya lo hicimos en otro video. Ahora, teniendo eso en cuenta, lo que realizaremos ahora será primero convertir las unidades. ¿A qué unidades deben estar todo? En unidades métricas, como lo pueden observar. El caudal de 1.8 litros sobre segundo lo dividimos entre 1000 para convertir a unidades de metro cúbico segundo. El diámetro de 50 milímetros lo dividimos entre 1000 igualmente para convertir a unidades de metro, que sería 0.05 metros en este caso. Y la longitud de 50 metros lo dejamos tal como está. Bien, si ustedes tienen otras unidades, deberán realizar la conversión correspondiente. Ahora, el primer cálculo que realizaremos será la velocidad. Para ello utilizaremos la ecuación de velocidad igual a 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro elevado al cuadrado. Ecuación que sale a partir de la ecuación de continuidad. Ahora, si sustituimos estos valores con las unidades que anteriormente dijimos, vamos a tener lo siguiente: una velocidad de 0.91673 metros segundo. Entonces, eso sería el valor. Ahora, lo que le sigue después de la velocidad será determinar la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es un valor que viene correlacionado a la temperatura del agua, como lo pueden ver en pantalla. Ustedes ven estos valores del 0 al 30, pero obviamente hay muchas más. Ahora, los valores que debemos comprender son los siguientes: de 10, 15 y 20 grados centígrados. ¿Por qué? Los valores que están comprendidos acá son generalmente la temperatura del agua que va a fluir en una tubería, que es una agua temperada. Los valores menores a 5 grados centígrados ya son considerados agua fría y generalmente se evita que fluya esos caudales, caudales a esas temperaturas. Y lo propio con caudales superiores a 25 grados centígrados, que son agua caliente. En nuestro caso podemos escoger cualquiera de estos tres valores. Yo escogeré uno de 10 grados centígrados y su valor de viscosidad cinemática es de 1.308 por 10 elevado a la menos 6. Esa parte no se lo olviden. Con ello calcularemos lo siguiente: el número de Reynolds, que nos dice que es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad. Velocidad ya lo tenemos, diámetro también y viscosidad ya lo definimos. Por tanto, si lo sustituimos todos esos valores, vamos a tener que el número de Reynolds es igual a 35.043.21. Ahora, este valor es muy importante. ¿Por qué? Nos va a ayudar a determinar el tipo de flujo que va a fluir en nuestra tubería. En este caso hay tres tipos de flujo: uno laminar, de transición y uno turbulento. Si nosotros lo analizamos con el número de Reynolds, nos dice lo siguiente: que cuando el Reynolds sea menor a 2300 va a ser un flujo laminar. Cuando se encuentre el número de Reynolds entre 2300 y 4000
va a ser de transición y cuando sea mayor a 4000 va a ser turbulento. Dicho lo anterior, podemos denotar que nuestro número de Reynolds es mayor a 4000, por tanto es un flujo turbulento. Pero el número de Reynolds no solo determina esto, sino también determina la ecuación del factor de fricción que vamos a utilizar para Darcy-Weisbach, la cual nos dice lo siguiente: para cada tipo de flujo va a tener una ecuación diferente para ser calculada, como lo observan en pantalla. Entonces, si hemos dicho que mi flujo es turbulento, yo por defecto voy a tener que utilizar esta ecuación, la que están viendo acá. Ahora, esta ecuación de acá para flujo turbulento depende de tres variables: del diámetro, del número de Reynolds y de la rugosidad absoluta, que es este E. Nosotros tenemos el diámetro y el número de Reynolds ya calculados, pero el E es lo que nos falta calcular, que es la rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta no se lo calcula, se lo halla a través de tablas, las cuales nos dice lo siguiente: para cada material vamos a tener el siguiente valor de rugosidad. Entonces nosotros podemos seleccionar el material correspondiente y utilizar su valor de rugosidad absoluta. En nuestro caso el material es de PVC, por tanto la rugosidad será de 0.0015 milímetros, la de acá. Pero este valor lo debemos transformar a unidades de metro, para que todo sea bajo las mismas unidades, por tanto debemos dividirlo entre 1000 y nos sale este valor de acá. Después de esto ya podemos calcular el factor de fricción con la ecuación que anteriormente definimos usar. Entonces, si sustituimos el valor de la rugosidad absoluta, el diámetro y el número de Reynolds correspondiente que tenemos acá, nos sale que el factor de fricción es de 0.0225. Entonces, de esa manera lo calculamos, sin necesidad de utilizar iteraciones o ecuaciones complicadas. Después de esto viene lo que se conoce como el coeficiente de resistencia a la fricción del agua. Este coeficiente depende mucho de qué autor estemos utilizando su ecuación. Como en nuestro caso es de Darcy-Weisbach, su ecuación es la siguiente: de 0.08263 multiplicado por el factor de fricción por la longitud dividido entre el diámetro elevado a la quinta. Entonces esa es la ecuación del coeficiente de resistencia a la fricción del agua, la cual la llamamos K. Si sustituimos esas tres variables, el factor de fricción, la longitud y el diámetro correspondiente, vamos a tener lo siguiente: el siguiente valor que observan en pantalla. Observan que es un valor muy grande, y esto es relativamente que siempre va a ser un valor grande, todo depende del diámetro que se tenga. Entonces generalmente es un valor grande. Sin embargo, también puede ser que les dé un valor pequeño, entonces no tiene un rango establecido esto. Ahora, con esto ya podemos calcular la pérdida de carga, la cual la conocemos con HF. Entonces, si nosotros estamos utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, para ello la pérdida de carga será igual a ¿qué? Al coeficiente K multiplicado por el caudal elevado al cuadrado. Entonces esa es la ecuación de pérdida de carga utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Para otros autores esta ecuación es diferente, entonces eso tómenlo muy en cuenta. Si lo sustituimos, sus dos variables que dependen, que es el coeficiente de resistencia al agua y el caudal, que era de 0.0018 metro cúbico segundo, vamos a tener lo siguiente: que la pérdida de carga para estas condiciones y estos datos es de 0.965 metros. Y con esto ya tendríamos calculado lo que es la pérdida de carga. Vuelvo a repetir, esta metodología se aplica generalmente y únicamente para la ecuación de Darcy-Weisbach, considerando de que el diámetro sea menor a 100 milímetros.